Está con nosotros Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Banca. Hola. Gracias por venir y por acompañarnos en el plató. Muchísimas gracias a vosotros por contar siempre con nosotros. Gracias a vosotros. Hemos visto un agosto favorable para lo que se podía esperar. A partir de ahora, ¿qué? ¿Cuáles son los principales riesgos? ¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrentan los mercados, los gestores, que ahora mismo están mirando qué hacer de aquí a final de año en el corto plazo? Pues sí, como bien dices, agosto ha sido un mes positivo, ¿no? Viene siendo tranquilo en los últimos ejercicios, es verdad que hay más volatilidad porque hay menos volumen de negociación y que eso no ha faltado en este mes de agosto, porque hemos tenido unas semanas complicadas, sobre todo por el tema pandemia, que como sabemos pues los casos han vuelto a repuntar en muchos países, sobre todo en Asia, y luego conflictos políticos como el de Afganistán, que también han generado esa volatilidad en los mercados de renta variable y de renta fija. Es verdad que, bueno, que a pesar de eso, pues los índices, sobre todo la bolsa norteamericana, sigue sorprendiendo, ¿no?, por esa fortaleza y marcando máximos históricos en el acumulado del año. Por las rentabilidades en general en la renta variable están por encima de los 2 dígitos y los fondos de renta variable, muchos de ellos con rentabilidades ya por encima del 20%, con lo cual es sorprendente. Ahora nos enfrentamos, como bien dices, pues a la recta final del ejercicio, inicio de curso, aunque los mercados nunca paran, pero sí es verdad que los gestores, ¿no?, aprovechan quizá este mes de septiembre para hacer ajustes en sus carteras y ver, ¿no?, como bien dices, pues esos riesgos. ¿Qué riesgos? Desde luego la evolución de la COVID y las distintas variantes y cómo vaya, bueno, pues la campaña de vacunación sigue siendo uno de los elementos que va a seguir marcando, ¿no?, la actualidad de los mercados y que va a condicionar un punto importante como es la política monetaria. En el gráfico, ¿no?, vemos cómo lo han hecho los mercados en el mes de agosto con subidas generalizadas y solamente las bolsas asiáticas, la China, ¿no?, por el indicador de la bolsa de Hong Kong, Hansen, pues sí hemos visto más volatilidad en ese mercado. Pero como decíamos, la pandemia es la que va a marcar la política monetaria. Esta semana reunión del Banco Central Europeo, tenemos que estar muy atentos. No pensamos que haya cambio de política monetaria, pero puede haber reducción de compras, ¿no?, de activos de renta fija, lo mismo que en Estados Unidos, y eso pues incidirá sobre todo en la volatilidad de la renta variable y también de la renta fija, como ya vimos en el primer trimestre de este año. Otros riesgos, pues también riesgos políticos. Hay elecciones en Alemania a finales de este mes, tendremos que ver los resultados, cómo puede afectar a los mercados, y luego la evolución de los resultados empresariales. Han sido muy positivos, las perspectivas también son positivas de cara a lo que resta de ejercicio, pero también es verdad que tenemos que tener en cuenta pues esa falta de componentes, ¿no?, que está afectando a muchos sectores industriales, y eso también va a generar el siguiente o el gran, ¿no?, problema o riesgo que tiene el mercado de renta variable y de renta fija, que es la inflación. La inflación está ahí y si sigue persistiendo, ¿no?, y sigue creciendo y se mantiene durante más tiempo del que los bancos centrales tenían previsto, pues eso provocará esa volatilidad, porque sí es verdad que los bancos centrales igual tienen que empezar a cambiar ese discurso de que la inflación era algo temporal, como vienen diciendo, ¿no?, desde el principio de año, con lo cual ese quizá la inflación es el riesgo que tenemos que vigilar. No sabemos si es temporal, pero llegar ha llegado. Así es. Hemos tenido en tasas altas, es verdad que la energía está afectando. Mucha gente se pregunta, muchos inversores, qué sectores pueden estar más dañados, qué valores pueden estar más dañados si la inflación, como hemos visto que ha llegado, termina por ser medianamente persistente. Pues van a ser, si de verdad continúa y en los niveles, como bien dices, tan elevados, que es verdad que viene por todo el tema energético, pero también por esta falta de componentes que está afectando a sectores como el de la automoción, todas aquellas empresas, sobre todo las que tienen mayor endeudamiento, serían las más perjudicadas, porque si hay una política o un cambio en las políticas monetarias de los bancos centrales, principalmente el de la Reserva Federal o el Banco Central Europeo o el Banco Central de Reino Unido, eso va a repercutir, ¿no?, y va a hacer que, si no suben tipos de interés, algo que se descarta, sí que suban los rendimientos de la deuda en los mercados, como ya pasó en el primer trimestre. ¿Y eso a quién afecta? Pues a esas empresas más endeudadas, que además forman parte en general de esos sectores más de crecimiento, ¿no?, tecnología, biotecnología,
también energías renovables, que pueden ser los que veamos que corrijan o los que presenten mayor volatilidad de aquí a finales de año. También afecta a la renta fija, como vimos, porque ese repunte de las TIRES hace que los precios de los bonos, sobre todo de aquellos con mayor duración, caigan, con lo cual también ahí podemos ver ese riesgo, ¿no?, de corrección. ¿Más favorecidos por la inflación? Porque también seguro que tiene que haber en la parte positiva que esa inflación ayude a algunos sectores. Sí, es decir, aquellos, todo lo contrario, ¿no? Todos aquellos que tengan una buena liquidez, que tengan caja, que tengan activos en cartera, pues eso les va a favorecer. Son las empresas quizá ligadas más al ciclo económico, porque si esa inflación está generada por ese crecimiento económico y esa reactivación, pues quizá esas empresas, ¿no?, son las que se benefician más. El sector financiero también puede sacar provecho de ese repunte de las TIRES o ese cambio de la política monetaria que vaya a endurecerse un poco más, quizás sea también de los que más se beneficien. Sectores, pues el oro también siempre se ha considerado como uno de esos activos refugios cuando hay inflación. Serían los que quizá pues podrían sacar provecho en ese entorno que en un principio generará volatilidad y quizá correcciones globales, pero que luego pues bien beneficia más a esas empresas, ¿no?, que tienen una mayor liquidez en sus cuentas. Nos decía José Carlos Díez a primera hora de la mañana que renta fija huyamos de ella, si es que no hemos huido ya. ¿Renta variable o renta fija? Pues estoy de acuerdo, ¿no? En la renta fija el potencial de rentabilidad es muy reducido y el riesgo de correcciones va creciendo a medida que nos acercamos a ese cambio de política monetaria, sobre todo en esos vencimientos o en esas duraciones de medio y largo plazo. Es verdad que en las carteras conservadoras no nos queda más remedio que contar con activos conservadores, como se considera la renta fija, en esa diversificación que pensamos que es lo que tiene que seguir primando, pero renta fija de muy corto plazo y con una gestión muy activa y desde luego en porcentajes lo más reducidos dentro de la cartera posible, ¿no? Y la renta variable en general sigo siendo favorable o seguimos siendo favorables a la renta variable y a los activos de riesgo. Es verdad que con una cartera quizá más diversificada, en donde bueno, busquemos quizá valores defensivos sin perder de vista todo lo que tiene que ver con la tecnología. Empresas tecnológicas las hay y las hay que tienen las cuentas muy saneadas y que hemos visto que también funcionan, con lo cual la recomendación de cara a los próximos meses pues es sobre todo estructurar una cartera muy diversificada donde los porcentajes que destinemos pues, a activos cíclicos, activos más de crecimiento, sean muy similares, que no sobreponderemos ninguno de los dos activos y en renta fija, como decía, pues sobre todo sobreponderar lo que es el corto plazo, que pensamos que es el que puede por lo menos mantener las carteras con mayor estabilidad, sin darnos una rentabilidad muy elevada. Claro. ¿Europa o Estados Unidos? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y la más complicada de contestar, porque como decíamos, Estados Unidos decimos que está caro, que está ya carísimo, lo venimos diciendo desde hace bastante tiempo, pero sigue sorprendiéndonos, ¿no?, por esa fortaleza. Pienso que todavía hay que tener un sesgo algo mayor hacia Estados Unidos, porque todavía allí pues seguimos viendo, ¿no?, ese potencial de crecimiento y revalorización, pero es verdad que incrementar poco a poco la exposición a Europa también es importante, porque bueno, pues vamos por detrás y es verdad que el margen que tenemos todavía para incluir, ¿no?, medidas de crecimiento quizás sea mayor que en Estados Unidos, donde han ido mucho más deprisa y se han ido quemando ya muchas balas, ¿no? Para terminar, aparte de mirar por sectores, que hemos recibido bastantes ideas por tu parte, una idea final que nos cierre esta situación que deberían tener todos los inversores ahora mismo en la cabeza. Bien, como decía, pues en las carteras más conservadoras tener esos fondos como puede ser pues, un Eblis o Corporate Bond o una Arquia renta fija euro, que protegen a la cartera. No nos van a dar mucha rentabilidad, pero sí nos van a dar esa protección en un entorno más volátil. Y en renta variable, desde luego, tendría esos fondos con ese carácter más blend, es decir, que el mismo gestor es el que diversifica entre growth
y Value. Y ahí pues hay fondos como puede ser la Catis Actien Global, que lo viene haciendo muy bien, o el Fidelity World, que también es un producto que tiene esas características. Dentro de Arquia, ¿no? de nuestra casa, pues tenemos el fondo, el Arquia Banca Líderes Globales, que también va a tener esa estructura de diversificación. Pienso que es esa tipología de fondos a los que hay que ir. Un inversor muy agresivo pues bueno, puede aprovechar todo el sector de infraestructuras, pensamos que lo va a hacer muy bien con todas esas inversiones que se van a destinar a todo ese segmento, ¿no? Y ahí bueno, pues hay casas como Nordea, como el Deutsche, que tienen, ¿no? productos que cubren, M&G también tiene un buen fondo de infraestructuras, y desde luego no olvidaríamos las energías renovables, que es otro de esos segmentos donde pensamos que hay mucho potencial, sobre todo a medio y largo plazo. En el corto, pues sí pensamos que puede registrar algo más de volatilidad, sobre todo si hay un cambio en las políticas monetarias. Pues Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Banca, gracias por estar con nosotros. Buen día, buen inicio de curso económico y buen negocio. Igualmente, y muchísimas gracias.